Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches y como siempre, bienvenidos. Empezamos con la información. 3 militares fueron secuestrados en Arauca. Este plagio, el primero en el gobierno de Iván Duque, se suma a lo ocurrido el 13 de agosto al término de la era Santos, en el que fueron retenidas otras 6 personas. De permiso, vestidos de civil y sin armas, fueron secuestrados 3 militares adscritos al grupo de caballería mecanizado Gabriel Reveis Pizarro en Arauca. Los uniformados fueron interceptados cuando se movilizaban en un bus de servicio público sobre la vereda Agua Viva, zona rural de Fortul, Arauca. Obligados a descender del vehículo por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta portando armas cortas. Al parecer serían integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz, de la Comisión Ernesto Che Guevara. Los soldados plagiados fueron identificados como Orlando Yair Vega, Juan Pablo Rojas y Eduardo Caro. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que el secuestro habría sido el resultado de una imprudencia de los uniformados. Entiendo que se trata de una imprudencia de los soldados y del comandante de la guarnición militar, que no siguió un procedimiento que estaba establecido. Ellos son conscientes que ese tipo de cosas pueden pasar. Se han creado unos procedimientos y esos procedimientos no se cumplieron. Por su parte, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, aseguró que con este plagio ya son 7 los secuestrados en ese departamento. 4 civiles y 3 uniformados. En medio del fragor de la confrontación, se ha vuelto a utilizar el secuestro como un mecanismo de presión por parte de los grupos subversivos, y eso hay que rechazarlo enérgicamente. Este secuestro masivo, el primero en el gobierno de Iván Duque, se suma a lo ocurrido hace 6 días en la ruta Vidrí-Chocó, en el que fueron plagiadas 6 personas, entre ellas 2 policías, 1 soldado y 2 civiles. A la fecha permanecen retenidas 8 personas, 2 policías, 5 militares y 2 civiles. En su segundo día como presidente de los colombianos, Iván Duque encabezó un consejo de seguridad en el Catatumbo. Se comprometió a devolverle la seguridad a la zona. Tibú, norte de Santander, fue la segunda región que visitó el nuevo mandatario de los colombianos para evaluar la situación de orden público y seguridad. Junto con la cúpula de las fuerzas militares y de policía, así como de las autoridades de la zona, el presidente aseguró que en los primeros 100 días de su gobierno fortalecerá la ofensiva contra el crimen organizado. Queremos que el Catatumbo sea una región que esté libre de esos ataques y misericordias que muchos grupos criminales han venido haciendo por tanto tiempo. Se refirió al tema de diálogo social, el cual dijo también será fortalecido. Creemos que hay que fortalecer el trabajo para las iniciativas productivas, para los programas de sustitución y erradicación con el acompañamiento de la fuerza pública. Finalmente, el mandatario anunció que habrá más pie de fuerza para controlar la violencia entre grupos armados como el ELN y los Pelusos en la región. Pues bien, empezamos hoy con el análisis de 2 noticias que están bastante relacionadas, ya vamos a ver cómo y por qué, pero los saludo, Mauricio, primero que todo diciendo pues que no queremos seguir registrando noticias de secuestros de nuestros compatriotas, que esto la verdad es muy triste. ¿Cómo le va? Yo sé que la pregunta no casa con lo demás, pero tengo que preguntarle cómo está usted, cómo le va. Bien, Paula, afortunadamente, pero también un poco perplejo con esta nueva situación. Recordamos pues que los secuestros en términos generales en el país habían bajado a cifras mínimas históricas en los últimos años. Y recordamos además que los secuestros de militares o de miembros de las Fuerzas Armadas también habían prácticamente desaparecido en los últimos meses, gracias, entre otras cosas, a el cese al fuego que hizo el ELN antes de las elecciones. Entonces todo esto es muy sorprendente. Ustedes vean en la nota que hay 2 hechos que están claramente conectados, creo yo, en 2 lugares distintos. En menos de 10 días, exactamente en menos de 8 días, sucedió un secuestro de 6 personas, de los cuales había 3 policías y 1 militar en el Chocó. Lo registramos oportunamente, las primeras especulaciones señalaban al ELN, después hubo dudas de si era o no, y el ELN salió, se lo atribuyó, y ahora tenemos este otro secuestro en Fortul, en Arauca, donde estos militares también han caído en manos de... Aparentemente el gobernador dice que puede ser el ELN, hay otras versiones que dicen que no, pero bueno, en cuestión de 8 días, secuestros relativamente similares, aparentemente en manos del ELN. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque cuando el ELN argumentó, sacó su primer comunicado en el secuestro del Chocó hace apenas 7 días, dijo, nosotros hemos secuestrado a estas personas porque ha habido alrededor de nosotros un inmenso acoso militar.
y como producto de ese acoso militar, pues nosotros terminamos ejerciendo esta clase de secuestros. Recuerden ustedes que en ese caso el secuestro se dio contra unos policías que iban a sacar a un militar que estaba herido o estaba enfermo, no estaba herido, estaba enfermo, es decir, una misión totalmente humanitaria, pero el ELN decía, estamos acosados por las fuerzas militares, nosotros reaccionamos. Y recuerden que el secuestro del día de hoy se trata de unos militares que iban vestidos de civil, es decir, no estaban en plena enfrentamiento ni nada parecido. Creo yo, habrá que verificar finalmente que sea el ELN, pero creo yo que esto hace parte de esa muestra de dientes, lo que llamábamos hace 8 días una muestra de dientes del ELN al nuevo gobierno. Ustedes recuerdan que el nuevo gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos, trató de terminar cerrando un cese al fuego bilateral con el ELN. No se pudo, entre otras cosas, por dificultades para implementar un mecanismo de participación ciudadana que quería hacer el ELN. Por lo tanto, no hay cese al fuego bilateral y entra el nuevo gobierno de Iván Duque. Y el ELN trata de mostrar una posición de fuerza para forzar nuevamente negociación. Ya ustedes saben, en el discurso inicial inaugural de Iván Duque, dijo que iba a evaluar durante un mes la situación. No quiero ser ave de mal agüero, no quiero ser carroñero, ni nada parecido, pero creo que este mes en el que se va a evaluar la situación con el ELN, vamos a tener que registrar en este noticiero y en todos los medios de comunicación distintos actos mediante los cuales el ELN dice, aquí estamos, tenemos fuerza y queremos volver a sentarnos y que continúe esta negociación. Espero equivocarme de cabo a rabo, pero por lo menos con el evento de hace 8 días no me equivoqué. Quizás, y para terminar, el único que se puede estar equivocando, creo yo, es el ministro de la Defensa, atribuyendo a la imprudencia, según palabras de él, de estos pobres militares que están en este momento en manos de la subversión, algo que claramente parece ser una reacción de grupos militares que están tratando de llenar los espacios vacíos del Estado. Mire, Mauricio, qué bueno que usted menciona lo que dijo del ministro Botero, que habían sido secuestrados por imprudencia de ellos, que porque no habían seguido los procedimientos. Es que esto no debe pasar, es que nadie debe secuestrar a nadie. Brevísimamente, Paula, yo le digo que si esa es la manera como llega el ministro, ¿cómo estarán las fuerzas sintiendo el respaldo de quien es en últimas, su máxima cúpula? Por supuesto, por debajo del comandante de las fuerzas militares, que es el presidente. Pero creo que si ese es el trato que les está dando a las fuerzas militares, de pronto también allí habrá unas tuercas que ajustar. Ahí parece que sí, que hay un tema para ajustar muy prontamente. Y bueno, también importante lo que está haciendo el presidente Duque, que empieza a ejercer su gobierno justamente con presencia del Estado en territorios que habían estado olvidados. Y mucha atención, el Consejo Nacional Electoral compulsó copias para continuar con las investigaciones del caso Odebrecht en la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos. Hacemos contacto con Michael Buitrago, quien nos tiene más detalles de esta información. Michael, buenas noches. Paula, muy buenas noches. Un magistrado del Consejo Nacional Electoral le confirmó a Red Más Noticias que compulsó copias a la Fiscalía y también a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se le siga dando curso a las investigaciones por el caso de la financiación de Odebrecht en la campaña del expresidente Juan Manuel Santos. Eso quiere decir que por parte de la Fiscalía estarían los terceros como el contador, el auditor, entre otros, para que se le siga dando ese curso a la investigación, y por su parte en la Comisión de Acusación, el presidente Santos, si es que lo llaman, pueda rendir en este caso de la investigación. ¿Esto a razón de qué? ¿Por qué es esta decisión? Porque ya caducó el tiempo para que el Consejo Nacional Electoral pueda seguir adelantando estas investigaciones en el caso de la financiación de Odebrecht en las campañas del expresidente hoy ya Juan Manuel Santos Calderón. Esta es la información desde el centro de la capital. Michael Buitrago, Red Más Noticias. Muy bien, Michael, pues muchísimas gracias por su información y seguimos con las noticias. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que se acaba la erradicación voluntaria y pasa a ser obligatoria. Dijo además que revisarán todas las opciones en materia de fumigación. La lucha contra los cultivos ilícitos será una de las banderas de la cartera de defensa en el gobierno de Iván Duque. Así lo dejó ver el nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien aseguró que el país no puede seguir nadando en coca. El primero de ellos es que se acaba la erradicación voluntaria y se volverá obligatoria. Eso ya es un cambio en la estrategia. Las fumigaciones sí, seguramente tendrán que entrar a hacerse. En lo que se refiere a retomar el uso de glifosato, Botero aseguró que si bien es uno de los herbicidas más usados en el mundo, hay que entrar a estudiar la sentencia de la Corte Constitucional sobre su uso. Nos vamos a dedicar con tesón a la erradicación de los cultivos ilícitos. La Corte Constitucional, para ver cómo es el uso de ese glifosato, la Corte abrió una ventana con esa sentencia, hay que leerla, mirarla con los abogados, y ya con fundamento en eso se toma una decisión y se decide una estrategia. Se refirió también al uso de drones para fumigar cultivos de hoja de coca,
punto en el que dijo, si bien es una posibilidad, aún no es un hecho. Para 2017, el incremento de cultivos ilícitos fue de 23%, es decir, 34.000 hectáreas más que en 2016. Entre 2016 y agosto de 2018, la fuerza pública ha erradicado 100.000 hectáreas y sustituidas voluntariamente otras 42.000. La erradicación voluntaria, Mauricio, claramente no funcionó. O sea, las hectáreas de coca en aumento pues son una cifra que hablan por sí solas de que esta estrategia no funcionó. Ahora dice este nuevo gobierno, vamos a hacer erradicación ella forzosa. Por sí sola tampoco funciona. ¿Cómo hacer para que esto sí dé los frutos que necesitamos? Paula, en últimas, recordemos nosotros que mientras exista el narcotráfico, el cultivo y el narcotráfico de manera ilegal, por supuesto, los precios de la droga serán altos en el mundo y cuando hay un producto con precios altos que es ilegal, inmediatamente en distintos lugares del globo van a aparecer cultivos de diversa índole. No tienen por qué estar en Colombia, pero sí van a aparecer. Es decir, la única solución de fondo a este problema es la legalización, cosa que se necesita en la que participen todos los países, o por lo menos los países más importantes del mundo. Nada saca uno con legalizar y que se le venga todo el crimen al país. En el caso de Colombia, nosotros tenemos, sin embargo, amplias regiones del país que no tienen presencia del Estado, que antes estaban más o menos controladas por las FARC. No quiero decir que eso sea bueno per se, pero por lo menos cuando se empezó a dar el proceso de paz, donde había de por medio la posibilidad de financiar a familias para que hicieran la erradicación, la sustitución de cultivos, y fuera de eso, esa salida de las FARC dejando unos grandes vacíos de poder que fueron tomados por las bandas criminales, esto se disparó. Recuerden ustedes que según el gobierno de Estados Unidos hoy estamos en unas 210.000 hectáreas, puede haber unas cifras un poco menores, 186.000, hablan distintas organizaciones, récord absoluto en todo caso. Veíamos en la nota las cifras de erradicación. El gobierno el año pasado se puso metas equitativas entre erradicación voluntaria y erradicación forzosa. Y de por medio estaban hablando de 50.000 hectáreas de uno y 50.000 hectáreas de otra. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál es más efectiva? La de erradicación forzosa terminó superando su meta, la de erradicación voluntaria se quedó corta en menos del 30% de su meta. Eso quiere decir claramente que la de erradicación voluntaria está funcionando mal. ¿Por qué funciona mal? Por distintos motivos. Al gobierno le cuesta una inmensa cantidad de plata esa erradicación, esa sustitución voluntaria. Ustedes dirán, pero ¿qué puede ser una gran cantidad de plata? Alrededor de 3,5 billones de pesos. ¿Qué es 3,5 billones de pesos? Es más o menos el 30% de la última reforma tributaria, sino un poco más de la última reforma tributaria. Es decir, una inmensa cantidad de plata que es muy difícil que el gobierno tenga, número uno. Número dos, requiere una práctica muy sofisticada para llegar finalmente a las familias. La llegada a las familias que se han metido en el programa ha sido supremamente lenta. Primero para firmar acuerdos, después para llevarles la plata, después para garantizar que se haga la sustitución. Es un proceso supremamente complejo. Pero lo más delicado de todo es que en todo caso esas familias, una vez se acabe esa plata, si es que llega a haber los 3,5 billones de pesos para los próximos años, ¿qué pasa? Pues dicen, a mí no me dieron más plata, yo vuelvo a mis cultivos. Por lo tanto, por ahí no es la solución. Tampoco digo que sea duradera la solución de la erradicación forzosa y ni siquiera la que estábamos discutiendo en la nota de la aspersión, pero por lo menos muestra de alguna manera que hay una política en la que hay cierto grado de efectividad con unas medidas y poco grado de efectividad con las otras. Vamos a ver finalmente qué termina sucediendo en el ámbito internacional, porque mientras tanto vamos a llevar los platos rotos, vamos a llevar del bulto y tendremos que aplicar esta clase de políticas para tratar de ser medianamente efectivos. Con bombas molotov, piedras y palos, más de 20 encapuchados de la Universidad Distrital protestaron contra el gobierno de Iván Duque. Los fuertes disturbios duraron más de 5 horas y complicaron gravemente la movilidad del centro de Bogotá. Esta fue la banda sonora del centro de la ciudad durante buena parte del mediodía y la tarde. Más de 20 encapuchados desafiaron a los integrantes del SMAT de la Policía Metropolitana de Bogotá. La tanqueta 718 repelió los ataques. Con esta pancarta colgada en el puente peatonal de la avenida Circunvalar con 27, los manifestantes justificaron el propósito de los desórdenes.
los encapuchados dañaron el mobiliario de la universidad y bloquearon el paso de vehículos por la circunvalar. La calle 26 y la carrera tercera estuvieron bloqueadas durante más de 6 horas. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los disturbios no dejaron ni detenidos ni personas heridas. Red Más Noticias consultó a quien lideró el equipo de empalme del presidente Duque con el gobierno saliente en Cancillería. Negó que en algún momento de las reuniones oficiales se hubiera mencionado la decisión de reconocer a Palestina como Estado. Aunque la ex canciller María Ángela Holguín afirmó que el gobierno actual de Iván Duque tenía pleno conocimiento de la decisión de reconocer a Palestina como Estado soberano, decisión que mantuvo oculta y que luego se conoció, tomó Juan Manuel Santos un día antes de irse, Red Más Noticias consultó a quien fue el jefe del equipo de empalme en temas relacionados con política exterior por parte del presidente Duque, quien informó a este medio que durante las reuniones oficiales que duraron 10 días, cada uno con 12 horas de trabajo, nunca se mencionó este tema. A lo que se refiere la señora ex canciller es al hecho de que se lo comentó, no sé si ex oficio, al señor canciller Carlos Holmes Trujillo. Durante la comisión de empalme, que fue la que me correspondió presidir a mí, durante ese tiempo ni en el ámbito de relaciones bilaterales ni en el ámbito de las relaciones con Medio Oriente o Asia se nos dio información particular sobre el tema. De hecho, en el documento de 140 páginas, como informe que se entregó al final de las reuniones a Carlos Holmes Trujillo, demuestra que en las actas de las reuniones nunca se registró este tema como asunto a discutir. Cuando menos es una indelicadeza por el tema de gran calado que era poder tomar tiempo para dirimir esto. Y en ese sentido creo que el señor canciller se ha pronunciado a través de su comunicado de prensa invitando a citar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y a tomar las medidas que en el marco del derecho internacional se puedan tomar. Quien lideró este equipo de empalme en relación con la Cancillería cuestionó que este importante tema no se mencionara, aun cuando otros de gran envergadura en lo que respecta a relaciones internacionales sí estuvieran en la agenda. Sí, absolutamente de todo, incluso de los casos que se llevan ante la Corte Internacional de Justicia, que es de alguna manera lo más reservado y secreto del Estado por englobar temas de soberanía territorial, y tuvimos incluso una reunión completa de un día sobre el particular. Así que un tema de esa magnitud, pues uno lamenta que haya pasado desapercibido en la comisión de empalme. ¿Quiénes participaron por parte de la Cancillería en esas reuniones de empalme? Básicamente yo me reuní siempre con el señor secretario general, las dos señoras viceministras y la canciller. De hecho, de Israel sí se habló como aliado en las reuniones, aunque no se mencionó la decisión que terminaría afectándolo en los siguientes días. Hay que recordar que tenemos en trámite por ratificarse un tratado de libre comercio, hay una cooperación profunda en materia de seguridad y defensa, hay unos nexos históricos profundos, entonces en ese sentido fue abordado como todos los estados en materia de relaciones bilaterales. El líder del equipo de empalme que en su momento designó el hoy presidente Iván Duque, dijo que hubiera sido importante conocer esta información para empapar al nuevo mandatario sobre el panorama en el que Colombia quedaba ante el mundo. En una encrucijada diplomática se encuentra el nuevo gobierno de Colombia tras la decisión del expresidente Santos de reconocer a Palestina como Estado. ¿Qué opciones tienen el nuevo mandatario colombiano y su equipo? Siguen los cuestionamientos al reconocimiento de Palestina como un Estado libre y soberano por parte del expresidente Juan Manuel Santos a tan solo un día de dejar su gobierno. El nuevo canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo ratificó este jueves que esta decisión será analizada. El gobierno informa que convocará a la mayor brevedad a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Por su parte, analistas internacionales cuestionaron la forma en la que el gobierno de Juan Manuel Santos ocultó la decisión a favor de Palestina y cómo se dio a conocer la misma. Fue hecho un poco como por debajo de la mesa, un poco como con vergüenza. Es decir, si esto se iba a hacer, se debe haber convocado a una sesión al embajador de Palestina, haberlo hecho en público, haber hecho una rueda de prensa, haberlo explicado. Lo cierto es que esta decisión, que se mantuvo oculta por varios días, pone al nuevo gobierno colombiano entre la espada y la pared en materia de relaciones internacionales. Al punto en el que se encuentra la decisión, creo que es más grave reversar la decisión que mantenerla y buscar un punto de equilibrio entre Palestina e Israel. Yo creo que esto pone sobre la mesa la necesidad de que el nuevo gobierno tenga que buscar o tenga que ser mucho más creativo en términos diplomáticos y generar mecanismos de equilibrio que hasta ahora no aparecen sobre la mesa. Y aunque se convoque una comisión asesora como plantea el nuevo canciller colombiano con expresidentes y parlamentarios, es un camino muy difícil. ¿Y qué pasaría si el nuevo gobierno colombiano intentara alejarse de esta decisión?
Tampoco congelar relaciones conduciría a nada. Realmente, digamos, no tiene una gran salida para Colombia, y Colombia, por el contrario, sí quedaría muy mal desde la perspectiva diplomática en términos internacionales. Patiño también habló sobre la opción de trasladar la embajada de Colombia a Jerusalén en un intento por enviar un mensaje amistoso a Israel como aliado. Colombia no es un actor determinante ni importante geopolíticamente en Oriente Medio. Es muy importante en las relaciones bilaterales para Colombia, sí, e incluso para Israel también y para Palestina también. Pero Colombia no es un actor que tenga la fuerza suficiente para impulsar o para ordenar o para llevar a que se ejecuten determinado tipo de conversaciones. ¿Pesó entonces en la forma como se tomó la decisión algo más de fondo? Al expresidente Santos le queda muy difícil, siendo un premio Nobel de Paz, tampoco haberse manifestado frente al conflicto palestino-israelí. Es decir, esto era necesario que dijera algo. Es que es un premio Nobel de Paz. Esto es un asunto que es muy importante, es muy relevante para él como persona. Aunque Santos se unió a la lista de países latinoamericanos que reconocen a Palestina como Estado, lo cierto es que en otras regiones del mundo como Europa, tan solo 8 países tomaron este camino, mientras que potencias como Inglaterra, España, Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca han fijado su posición en un rotundo no. Hoy la nueva vicepresidenta colombiana se reunió desde tempranas horas con el embajador de Israel en Colombia. Red Más Noticias conoció que la funcionaria está muy molesta por la forma oculta en la que actuaron el expresidente Juan Manuel Santos y su ex canciller. La Confederación de Comunidades Judías también se pronunció sobre esta decisión el día de hoy. Esta inoportuna decisión se aparta de la posición histórica de Colombia en el sentido de que el reconocimiento de Palestina como Estado se daría únicamente como resultado de conversaciones directas entre las partes que condujeran a un acuerdo de paz con el Estado de Israel, tal como lo manifestó Santos de manera pública en diversos escenarios durante sus 8 años de gobierno. Además, la extraña forma como se dio a conocer a la opinión pública la equivocada decisión no se compadece con las excelentes relaciones de amistad y cooperación que siempre han existido entre Colombia e Israel. Y el grupo terrorista Hamas rompió el cese al fuego pactado con el gobierno de Israel. En menos de 24 horas lanzó cerca de 150 cohetes a la población civil israelí. El pánico se apoderó de los residentes de la ciudad de Sderot, frontera con la Franja de Gaza. Las alarmas sonaron para avisarles que estaban bajo el ataque de decenas de cohetes lanzados por el grupo terrorista Hamas, que gobierna la franja desde 2007. Como un ejercicio de rutina, en pocos segundos uno de los parques infantiles de Sderot fue desalojado por niños, madres, maestros y transeúntes que pasaban por el lugar. Todos corrieron con dirección a los refugios que los protegieron de los cerca de 150 cohetes que desde la madrugada los terroristas del Hamas están lanzando a la población israelí. Espero de los líderes del mundo, especialmente de los países democráticos, que apoyen a Israel. Apoyen a Israel y no le den dinero al Hamas. No les den dinero para construir hospitales y colegios porque no los construyen. Ellos utilizan la plata para comprar armamento, desarrollar armas y disparar hacia la población civil. Atacan a personas inocentes para matarlas y destruir nuestras vidas. Aunque la tecnología cúpula de hierro ayudó a interceptar la mayoría de los cohetes lanzados por el Hamas, algunos lograron su objetivo. 20 israelíes resultaron heridos y una casa quedó parcialmente destruida. El ejército de Israel respondió con una contundente ofensiva, considerando esta agresión terrorista como una amenaza al Estado de Israel. En respuesta y como represalia, impactamos 140 objetivos militares de Hamas dentro de la Franja de Gaza. El Ejército de Defensa de Israel está comprometido con defender al Estado de Israel, sus ciudadanos y su soberanía, y estamos listos y preparados para cualquier escenario que pueda venir. Entre los objetivos impactados, Israel logró la destrucción de un túnel marítimo, bodegas en donde se fabricaban cohetes, un complejo de logística militar del Hamas y dieron de baja a decenas de militantes del grupo terrorista. Pese a que el grupo terrorista fue quien inició las agresiones desde la Franja de Gaza a territorio israelí, la cúpula del Hamas culpa al gobierno de Benjamín Netanyahu por la escalada de violencia. Toda la responsabilidad de esta escalada de violencia y estas muertes recae en la ocupación israelí y por eso, si hay algún esfuerzo regional o internacional, debe hacerse rápido para detener esta agresión y forzar a la ocupación a respetar las reglas del cese al fuego con la resistencia palestina.
El lanzamiento de más de un centenar de misiles por parte del grupo terrorista Hamas ocasionó cerca de 40 incendios en territorio israelí, prendiendo en llamas el 5% del territorio del Estado de Israel. Desde los enfrentamientos entre el ejército de Israel y el grupo Hamas en 2014, esta es la primera vez que un misil alcanza la ciudad de Beersheba, ubicada en el centro-sur del país, en el desierto del Negev. Bien, hablamos a esta hora de todo lo que se ha venido desencadenando tras este reconocimiento del gobierno colombiano a Palestina como Estado, con Marcos Peque, el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, quien se encuentra con nosotros aquí en el set. Marcos, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, saludo a toda la audiencia, a ustedes gracias por la invitación. Bueno, este es un tema sensible, de eso no hay duda, y todavía sigue el enredo de si al gobierno entrante se le comunicó esta decisión o no. Pero más allá de eso, me gustaría que comenzáramos por lo que hay hoy, que es una decisión ya tomada, que ya es real y eso existe. ¿Qué caminos quedan, Marcos? Porque tengo entendido que esta decisión no se puede reversar. Bueno, primero que todo hay que decir que es realmente lastimosa la forma en que la decisión se tomó, prácticamente clandestina, pocos días antes de terminar el gobierno Santos, y que nosotros, la opinión pública en Colombia, nos enteráramos por un comunicado que saca una embajada extranjera, en este caso pues la misión diplomática de Palestina, que fue la que nos enteró a nosotros los colombianos de una decisión que había tomado nuestro gobierno, pues el gobierno anterior. Eso realmente creo que es inédito en la historia de la diplomacia. Ya una vez tomada la decisión del reconocimiento, habrá que ver qué implicaciones tiene una decisión de este tipo. No existe precedentes que se eche para atrás, porque el reconocimiento es un tema técnico, se reconoce a un Estado, pero luego viene todo el tema de la implementación de ese reconocimiento, que es embajadas, etcétera, y cuando un país tiene un conflicto con otro, pues rompe sus relaciones diplomáticas, pero no existe eso de quitarle el reconocimiento. No ha habido, digamos, antecedentes de ese tipo. Por lo tanto, habrá que ver, ahora que el gobierno de Duque y el canciller Holmes han anunciado que van a revisar la decisión, exactamente qué significa eso que van a hacer y cómo la van a implementar. Van a analizar desde el punto de vista del derecho si el reconocimiento se hizo de acuerdo a cómo hay que hacerlo, pero creo que pues asumiendo que el presidente Duque y Carlos Holmes sabían porque les informaron, pues ahora tienen un paquete pesado que les deja el presidente Santos y ellos tendrán que resolver cómo lo resuelven. Marcos, tratando de diferenciar el fondo y la forma, yo creo que a estas alturas hay como un acuerdo entre los observadores que la forma no era la correcta, haberlo hecho de manera subrepticia, no haber tenido un debate en el país, no haber manifestado, incluso con la misma comunidad en general, una posición del gobierno de manera formal. Sin embargo, en el fondo, el gobierno estaba en su derecho de reconocer el Estado de Palestina y, de hecho, Colombia era uno de los pocos países de la región que no lo había hecho, de la región suramericana. Ustedes, en el fondo, si la forma hubiera sido distinta, ¿a ustedes en el fondo les parece una decisión legítima o contraviene mensajes que ustedes tenían previamente? Pues contraviene la posición histórica de Colombia de que no se haría el reconocimiento a Palestina sino una vez surtiera un proceso de paz con Israel. El presidente Santos en innumerables ocasiones, en innumerables escenarios lo dijo: no reconoceremos a Palestina hasta tanto no haya un acuerdo de paz con Israel, y lo repitió una y una vez y una tercera vez y muchas veces. Por lo tanto, esta decisión que toma el presidente Santos va en contravía de las posiciones que él mismo había expuesto y que es la posición histórica de Colombia. Sí es cierto, Colombia era el único país de Sudamérica, pero los países que no han reconocido a Palestina, por ejemplo los países europeos, todas las democracias de Europa Occidental, Australia, Japón, Estados Unidos, Canadá, o sea que no estaba Colombia en mala compañía, habiendo sido uno de los países que no habían hecho ese reconocimiento formal pues, del Estado palestino, esperando que, como decíamos antes, surtiera un proceso de paz. A su juicio, ¿por qué se dio ese viraje de parte de Juan Manuel Santos? Uy, eso sí habría que preguntarle a él, porque nos sorprendió a todos, sorprendió a todo el país, sorprendió a la comunidad internacional, sorprendió a Israel. El gobierno de Israel recibe de pronto en un cambio de gobierno de semejante también decisión, no sabría cuáles las circunstancias que llevan a Juan Manuel Santos a
dar semejante voltereta y hacer el reconocimiento. Y hay quienes dicen ahora, Marcos, que una posible salida del gobierno de Iván Duque, al no poder reversar la decisión, como usted dice, no existen antecedentes en la historia de una decisión de ese estilo, podría ser el trasladar la Embajada de Colombia a Jerusalén. A mí personalmente me parece que es tapar una movida errónea, sobre todo en la forma, con otra movida totalmente errónea. Ustedes como comunidades judías en Colombia, ¿qué opinan de una cosa de ese estilo? Que es casi que una compensación que no tiene nada que ver con el motivo de la compensación. Sí, yo no quisiera hacer referencia al tema de Jerusalén, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo creo que un gobierno no se mueve necesariamente por ese tipo de jugadas o por ese tipo de cálculos, pues. Pero en todo caso, a ver, en el caso de Colombia hay un antecedente interesante que quisiera compartir con ustedes, que fue cuando Colombia reconoció a la República Árabe Democrática del Sahara, República Saharaui, que fue una república que declaró su independencia también en circunstancias complicadas, cuando Marruecos había ocupado el territorio de Sahara. Y esa república fue reconocida por muchos países, incluso la Unión Africana la aceptó como miembro y Marruecos en protesta se retiró. Y Colombia, unos años después, tal vez hacia 1990, congeló el reconocimiento. Eso es un precedente sentado por Colombia. Es decir, no lo echó para atrás porque no había cómo, pero congeló el reconocimiento, que significa que no tiene ningún tipo de relación con esa república que había reconocido unos años antes, y ese es un precedente que Colombia, y no sé si lo podrían considerar acá, pero yo pienso que pues el presidente Duque tomará la decisión que mejor se responda a los intereses de Colombia, eso no me queda duda. Marcos Peque, el director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, gracias por acompañarnos a esta hora hablando de este tema, pues que sin duda se roba la atención de todos en el país. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes y bueno, acá estaremos. Sí, señor. Y de nuevo mucha atención, acaban de estallar 2 petardos en Cali, en el CAI Alfonso Bonilla, Aragón. Vamos con Karen Gama, que nos tiene más información. Adelante, Karen, ¿qué se sabe? Paula, muy buenas noches y mucha atención, que hace pocos minutos ocurrieron 2 fuertes explosiones en el CAI Alfonso Bonilla, Aragón, del nororiente de Cali. Hasta el momento el balance preliminar es de 0 personas afectadas, pero sí hay bastantes daños estructurales. Unidades de la Policía Antiexplosivos hacen presencia en el lugar para evaluar los daños. Estaremos muy pendientes de la información. Paola, continúe usted con más en Red Más Noticias. Karen, gracias por la información. Y en otras noticias, la Fiscalía anunció una segunda imputación de cargos en contra de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, por hechos relacionados con el escándalo de Odebrecht. Andrade habría cometido irregularidades en el mismo contrato por el que hoy está privado de la libertad Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente 2010. La imputación de cargos tiene relación con supuestas irregularidades que se habrían presentado en la edición de 2 contratos de la Ruta del Sol Tramo 3. El señor Andrade presuntamente habría cometido irregularidades con el fin de lograr la adjudicación del lotrocín número 1 del contrato Ruta del Sol 3. El segundo contrato en el que al parecer habría interferido de forma irregular el exdirector de la ANI es el mismo por el cual hoy está privado de la libertad Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente de 2010. O el lotrocín número 5 del contrato que adjudicó los estudios y diseños para la construcción del Puente Plato en el departamento del Magdalena. La Fiscalía, en audiencia el próximo 28 de septiembre, imputará a Andrade los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. Además, solicitará que Andrade, quien se encuentra en detención domiciliaria, sea enviado a prisión. Una preocupante radiografía de la salud en Colombia hizo el nuevo ministro Juan Pablo Uribe. Aseguró que hay un déficit cercano a los 10 billones de pesos. Hoy, en Alianza Caracol y Red Más Noticias, habló el nuevo ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, y admitió un déficit alarmante. Según él, en la cartera encontró problemas y desequilibrios. El más evidente para todos es el desequilibrio financiero.
gastamos más de lo que tenemos. Fue específico en evidenciar que hay muchos frentes con dificultades. No tenemos todavía un acuerdo sobre cuál es su cuantía de déficit entre EPS y hospitales y clínicas del país. La deuda es escandalosa. Le diría que estamos hablando en números grandes. Yo creo que eran 5 veces su cifra, cercana a 10 billones. En distintos momentos del sistema, la acumulación de las deudas, Darío, es impresionante. Se comprometió, tal cual lo propuso el presidente Iván Duque, en trabajar para generar indicadores que permitan medir a las empresas prestadoras de servicio de acuerdo a su desempeño. Y miren esto, en el segundo sitio con mayor sismicidad del mundo, el alcalde tiene apenas 2.500 pesos por habitante para enfrentar una tragedia. Solo hasta hace 2 años se creó el sistema de gestión de riesgos. Y si hoy ocurriera un temblor de grandes proporciones, solo hay un puesto de salud. Está temblando en Bucaramanga. Es uno de los temblores más fuertes que ha habido. Los presentadores del Canal Regional de Oriente vivieron en marzo de 2015 el susto de su vida. Un temblor de 5.8 grados. El epicentro fue la Mesa de los Santos, un municipio a escasos minutos, considerado el segundo sitio de mayor sismicidad del mundo. Está el de Afganistán, el de Bucaramanga y el de Rumania. El segundo es el de Bucaramanga por el número de sismos en el año. Cerca de 9.000 sismos suceden acá en nuestra región. Allí tiembla todos los días, pero no hay un peso para enfrentar una tragedia de marca mayor, porque solo hasta el año pasado comenzó a funcionar el Comité Municipal de Gestión de Riesgo. Por ley, desde 2012 todos los municipios del país deben tener un sistema de gestión de riesgo, pero el anterior alcalde no hizo nada, violando la norma legal. Aquellos municipios que no cumplan con la norma se exponen a sanciones, se exponen a todo nivel los mandatarios locales a que sean sujeto de llamados por la Procuraduría. Por eso el actual alcalde tuvo que empezar de cero. De hecho, en su plan de gobierno, una de las promesas es crear el sistema de gestión de riesgo, porque además de temblores diarios, no hay plata para nada. Tenemos un presupuesto aproximado a 120 millones de pesos. Esa plata viene para hacerle unos arreglos a unas viviendas que se habían damnificado, se habían dañado en el anterior movimiento sísmico. En la práctica eso significa que la Mesa de los Santos, que tiene 15.000 habitantes fijos y otros 32.000 que flotan, tiene apenas 2.500 pesos por persona para atender una tragedia y ni siquiera un hospital. Un municipio caracterizado por riesgo de sismos, caracterizado por riesgo de temporada seca, de desabastecimiento de agua e incendios forestales. Mientras veían la posesión del presidente Duque, la tierra bramó de nuevo, 5.8 grados de intensidad. Y allí donde todos conviven con el miedo, no hay plata, ni siquiera para comprar las camándulas de rezar. Y el líderes, el invitado de hoy es Miguel Merino Gordillo, el hombre que hace 35 años trajo Dunkin' Donuts a Colombia, la compañía donde muchos jóvenes inician su vida laboral. Dice que gracias a la tecnología es más fácil hacer emprendimiento y que un empresario debe estar dispuesto a reinventarse. Dunkin' Donuts nació en Estados Unidos a finales de los años 40, a la par con otros negocios que luego se hicieron grandes. Los jóvenes especialmente regresaban de los horrores de la guerra a establecerse en el casco urbano. Años después, cuando las grandes cadenas montaron sus propias panaderías, la competencia hizo que miraran hacia otras regiones. Dunkin' Donuts estaba pensando en desarrollarse o en expandirse desde el punto de vista internacional. El arquitecto Miguel Merino Gordillo vio la opción de adquirir la franquicia y buscó unos socios para hacerlo. Y ahí iniciamos la aventura en el año de 1982. Se formó la empresa y la primera tienda en 1983. Abrió entonces en Bogotá su primer local. La primera tienda que se abrió fue conformada con 19 personas. Luego de más de 3 décadas es un negocio consolidado. Contamos con 185 almacenes en las 9 ciudades que le damos oportunidad a 1.200 empleos directos. Tiene como una de sus premisas ayudar a la formación de los jóvenes. Darle la oportunidad de su primer empleo y de empezar a mirar el futuro con optimismo y hay posibilidades de realizarse. Merino Gordillo dice que Colombia es un país con muchas opciones para los emprendedores. La universidad y la academia debe tratar precisamente de hacer que los jóvenes piensen sin temor en ser emprendedores. Aunque los empresarios todavía tienen que superar muchos obstáculos. Se encuentran muchas barreras
a nivel de la legislación colombiana, establece una serie de normas que hacen bastante compleja la actividad empresarial. Dice que el líder debe ser un soñador con los pies en la tierra, que siempre debe estar atento. Lo más importante es informarse y ser observador. Hay que trabajar con gente honesta, confiable y proactiva, a quienes de seguro les llega su momento. Me fascina trabajar con los que ven el vaso medio lleno y que dicen hay posibilidades de llenarlo, que no estén bajo la presión del surgir, dando codazos al otro. Para Merino Gordillo, el narcotráfico fue funesto y un combustible para la violencia. No obstante, sigue siendo un optimista que espera que las diferencias se superen hablando por un futuro más dulce. En Nueva York se llevó a cabo el lanzamiento del Samsung Galaxy Note 9 y nuestra compañera Carolina Hoyos de Claro Música se encuentra en la Gran Manzana y nos envía el siguiente reporte. Juan Luis González, gerente de producto. Es muy corto el tiempo, pero ¿cuáles son dos características que tiene ahora el Note 9 que no tenía el Note? Bueno, te cuento que ahora el Note 9 viene acompañado de un S Pen evolucionado. Ese S Pen va a posibilitar el hecho de que los usuarios no solo dibujen, creen y comparten muchas cosas con la media a partir del teléfono, sino que también trae conectividad. Esta conectividad a través de Bluetooth. Bueno, ¿y cómo es eso de que también sacan un reloj? ¿En qué momento, a qué horas, cómo, cuándo? Bueno, y tuvimos muchas sorpresas. Sorpresas como nuestro nuevo Galaxy Watch. Como dices, es un reloj. No solo un reloj inteligente, sino que es muy lindo, que cuida mucho nuestra salud. Esa es la gran ventaja del Galaxy Watch, que está pendiente de tu calidad de vida, de cómo estás. Bueno, ahí está, amigos de Redmas. ¿Lo compran o no? Claro que sí. Mucha atención, que se acaba de registrar una trágica noticia en el centro de Bogotá, muy cerca de las instalaciones de nuestro noticiero. Un joven de apenas 28 años que por tratar de evitar los disturbios de la Universidad Distrital en su carro fue asesinado en el barrio La Perseverancia en un intento de atraco. Fabián Forero, usted tiene más información sobre este caso. Buenas noches, Paola. Este alto funcionario del Banco de la República que trabaja en la subgerencia de tesorería fue identificado como Álvaro Andrés Torres, de 28 años. Fue asesinado por un hombre que le propinó una puñalada en el pecho con un arma blanca cuando este funcionario se movilizaba en un Mazda. Hay que decir que él iba desde el Banco de la República, que queda en la carrera séptima con Avenida Jiménez, hasta su casa en el norte de Bogotá. Iba por la avenida Circunvalar, pero tuvo que desviarse por los fuertes disturbios que hubo en la Universidad Pedagógica. Él se desvía y es ultimado, es interceptado por varios delincuentes que lo asesinan por hurtarle su carro, su vehículo. La policía ya está al tanto pues de toda la información que hay alrededor de este caso y mañana hacia las 11 de la mañana va a haber un plantón en memoria de este funcionario. De otro lado, nosotros nos encontramos en el Parque Nacional, en la carrera séptima, donde a esta hora avanza la ciclovía nocturna. Hay que decir que es una jornada agridulce porque hay innumerables trancones en Bogotá. Hay que decirle a las personas que están saliendo en ese momento de su casa que hay congestiones viales en muchos puntos de Bogotá. Vamos a ver aquí en una gráfica los puntos congestionados. La carrera séptima entre 100 y 127, la 116 entre 54 y 70, la 106 entre Autopista Norte y Carrera 15, también está la calle 26 entre la carrera 28 y la 75, la avenida Suba entre la calle 85 y 116 y también la Autopista Norte entre la 85 y la 125, perdón. Esta jornada de ciclovía nocturna terminará hacia las 12 de la noche. Es la información que registramos desde el centro de Bogotá, del Parque Nacional. Fabián Forero, Red Más Noticias. Fabián, gracias. Trastocada por completo la ciudad por cuenta de la ciclovía nocturna y una noticia además muy triste, la pérdida de la vida de este joven de tan solo 28 años. Llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Que descansen y nos vemos mañana.